Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues hoy, como veis en pantalla, es una Gruul Landfall, ¿ok? Un mazo que mola al fin y al cabo, un mazo que gusta y que he incluido algunas cosas, bueno, algunas, ¿no? Algunas cartas nuevas que son de, en este caso, pues de Capeina y, bueno, pues de Kamigawa. Que pues en este caso, bueno, pues el patio de los cabaretis, ¿no? Básicamente las tierras estas que te permiten petarlas, ¿no? Nada más que entran, sacrificarlas y buscar, bueno, pues en este caso, o una montaña o un bosque. Y el Fable, del que obviamente no podía faltar, ¿no? Es, si juegas rojo, tiene que jugar el Fable, obviamente. Y aunque este mazo es que es cierto que lo tenía yo hecho mucho de antes, pues gracias al Fable le da un plus, la verdad, un plus muy grande al mazo. ¿Qué comentar del mazo? La verdad, eso es una Gruul agro básicamente, pero con el tema del Landfall, ¿ok? Con la temática del Landfall, por lo que no puede faltar el líder de Licántropa, ¿ok? Alimentar cada maleza, por ejemplo, con el tema del Landfall, oye, pues se topa bastante. Lo mismo pasa con el perrito infernal de Akon, ¿ok? Y llamamos en este caso a Centinelos Casperas para rampearnos un poquito si es que hace falta, ¿no? E incluso llamamos también el Zapapico de las ruinas, que ¿qué es lo que hace? Pues anexamos a un bicho en cuando entra. Y bueno, pues, ¿qué es lo que dice? Cuando entre él o una tierra, no, cuando entre él. Y cuando entra una tierra, le damos +2/+2 o que haya un bicho, al bicho que está anexado, de hecho, ¿ok? Fuera parte de ello tenemos Mamut de Kazandu para jugarlo o como land drop o, bueno, como bicho normal, ¿no? Y la hora de escudos no podía faltar, de hecho es uno de los combos principales del mazo y es llenar la mesa de hordas de escudos, así de simple, ¿ok? Fuera parte de ello, por último, llamamos Impulso del Bosque Extenso, que generalmente lo que haremos con él será buscar dos tierras básicas y ponerlas en el campo de batalla giradas, ¿ok? Con lo cual de esa forma salta doblemente en Landfall. Aparte, si somos capaces de estimularlo, podemos poner dos contadores sobre cada criatura que controlemos, lo cual no está nada mal. Vamos a quitar el mazo, la verdad voy a ver las tierras, llevamos 24 tierras, más las flipeables, ¿no? Que en este caso sería el Mamut de Kazandu, si es que hiciese falta, claro. Y poco más, la verdad, vamos a ver qué tal lo da y bueno, pues a ver cuánta ganamos con esta versión. Bueno, no es mala mano, la verdad. Me puedo quedar, de hecho, básicamente no es una mala mano para nada. Podemos salir incluso de dos, ¿eh? O sea, podemos hacer turno 1, Perrito Infernal. Turno 2, hace que pegue de 4, que no es mala idea. Lo único malo aquí que, por ejemplo, no podremos tirar, bueno, pues de Centinelos Casperas, ¿no? O sea, un turno 2 un poquito vacío, pero bueno, voy a intentar hacerlo así, la verdad. A ver si pega, perfecto, ataca. A mí me deja en muy buena posición. Y aparte es monorred, por lo cual ganar vida va a venir muy bien. Me da igual que salte primero, la verdad. Buscamos un bosque en este caso. Al revés habría estado mejor, obviamente. Turno 1 hacer esto, ¿no? Romperlo ya por un bosque. Y a partir de ahí, por ejemplo, puede haber hecho turno 2 el perro infernal de Akon y Centinelos Casperas. Sin embargo, sí es cierto que lo que pensé, bueno, es que eso, quería meter presión, básicamente. No sé por qué, aparte tenía ganas de hacer ese semi-combito. Por ejemplo, aquí otra jugada que no está nada mal. Sin embargo, creo que no va a salir, sinceramente. Así que voy a jugar Centinelos Casperas. Lo he dicho, no me voy a jugar porque sé que es muy complicado de que salga. Centinelos Casperas y creo que voy a dar turno. Puedo tirar el patio de los cabaretti, pero es que sigo todavía muy acomplejado, ¿eh? Con dificultades ahora mismo. Voy a tirarlo, no pasa nada. Voy a buscar otro bosque. Y si tiene removal, que se carga el perro infernal en respuesta. Por ejemplo, aquí podemos haber hecho Zapapico, ¿no? De la ruina. Equiparlo al perro infernal, que tiene obviamente, ¿no? Que tiene removal, no pasa nada. Pero podríamos haber hecho eso y si no hubiera tenido removal, haber pegado de 8 en el turno, ¿eh? Que parece poco, pero es bastante, la verdad. O sea, habría sido una hostia bastante buena. Y bueno, al fin y al cabo es lo bueno que tiene esto. Ok, sí que es cierto que no puedes petarlo cuando quieras, pero ganas una vidita que no suele estar mal. Por ejemplo, en este caso contra agro se nota mucho, ¿no? La verdad. Y bueno, pues eso. Básicamente intentar remar gracias a ello. Pasan dos. Ahora van el running. No está mal, tenemos la secuencia emergente. Esto es instant, no es sorcery, ok. Podemos hacer Zapapico. Para que tendré que jugar el Fable. Creo que es mejor el Fable, la verdad. Bastante mejor. Podemos hacer incluso Centinelos Casperas, tapear ese propio centinela, ¿no? Y jugar luego el Fable. Bueno, tampoco igual, ¿no? El orden, pero en general creo que sería la mejor jugada, la verdad. Ponemos un token y damos turno. Lo dicho, el Zapapico al fin y al cabo le das la habilidad del Landfall, ¿no? La habilidad que como el alimentar cada maleza. O la habilidad incluso del perro infernal con uno. Puede ser la habilidad a cualquier bicho, que es lo bueno que tiene. Vale, es la mono red, pero en este caso la Affinity, ok, la que juega con artefactos y tal. Son 5 por ahora, vale. Creo que va a entrar el daño. Siendo sincero, creo que puedo meter incluso más presión.
Vale. Vamos a descartar y robar. Creo que estoy entrapeado, ¿no? Aún así busca tierra, que no es mala idea. Voy a descartar otro fable, creo yo. Uf, es que tampoco quiero descartar fable. Es un fable, al fin y al cabo... No voy a hacer nada. Vale, jugamos el zapapico. Voy a ponerlo sobre el centinela de los casperas, por ejemplo. O sobre centinelas, incluso sobre el... O sobre el token. Que el token, por ejemplo, tendría que pegar este turno. Por lo menos yo querría pegar con el token este turno. Sí, poner con sobre el token, claro. Sacamos tierra, más 2 mazos al bicho. Y voy a buscar un 2-2, en este caso otra tierra. Una montaña. Es una 6-6 que no está mal. Vamos a por el tesoro, que viene bastante bien. Y de hecho creo que podría jugar el fable este turno, ¿eh? Pasan 6, vale. No está mal, entonces sí voy a jugar este turno. Si tengo que chumbloquear con el token, chumbloqueo. Pero entonces para matarme, por ejemplo, tendría que pegar con todo. Y si ataca con todo, obviamente me parece que a la vuelta lo mato, ok. Así que no tiene mucha importancia. Aparte de ser la versión Affinity, no tiene... No es tan agresivo, como podéis ver. Lleva la Professional Facebreaker, por lo mismo, solo se juega en mono red, ¿no? Porque al fin y al cabo te retrasa más que nada. Así que eso, no es un mazo tan rápido. Es que obviamente Meteosis como panes, ¿no? De hecho yo traje vídeos sobre él, sabéis que es un muy buen mazo y que lo recomiendo bastante, pero no es obviamente tan rápido como una mono red. Puedo tradear con el Ronin reforzado, con mi token en este caso, para que no vuelva a dopar más automatas retales. Así, no sé. No es mala idea, la verdad. Así. Vale, tradea ahí, se acaba muriendo su Ronin. Hacemos otro tesoro. Y bueno, también depende de lo que tenga en mano, claro. Peta el tesoro. Veis, por ejemplo, aquí lleva el Synthetizer, que sí que es cierto que en las versiones de mono red normal no la lleva, ¿no? Como es normal, es obvio. Y revela tierra, poco más, nada. Reconfigura ahí, vale. Robo tierra. A mí la verdad que la tierra... no voy a decir que me parezca la hostia, ¿no? Pero no está tampoco tan mal, no es un mal robo. Al fin y al cabo puedo darle provecho, pero sin embargo creo que voy a descartarla. Voy a ver qué robo. Robo tierra, no pasa nada. Al fin y al cabo, mira, era el mismo resultado. Así que bueno. Aún así, no puedo pasar por encima de automatas retales. Puedo atacar con todo lo que lo pienso. Con casi todo. Por ejemplo, voy a bajar a tierra. Se lo paría. También hay que tener en cuenta que tenga removal, por ejemplo, en la mano. Sí que es cierto. Pero puedo tapear los centinelas, transformar el cubi del Osco. Me bloquearía seguramente el 4-4, se lo cargaría. Y pasaría en forma parte 4, 6, 7, 8. No, 6, 7. Creo que voy a darle turno, la verdad. Ahora mismo no me renta atacar, como es obvio. Ya, bueno, supongo que en algún otro momento lo haré. Al fin y al cabo puedo poner copias con el Kiki, ¿eh? No es mala idea. Vale, sacrifica ahí. No está mal lo que ha revelado, ¿verdad? No está nada mal. Lo bueno, por ejemplo, que estaba diciendo que, por ejemplo, en su turno sería capaz de poner unas pocas copias del Kikijiki, ¿ok? O sea, en el paso final sí que es cierto que si tú empiezas a poner copias no mueren. Por lo cual podrías medio combar, ¿no? Por así decirlo. Vale, reconfigura ahí de nuevo. Tiene prisa, el 3-3. Son 6. Me parece a mí que van a entrar, ¿eh? O puedo bloquear con un centinela de Jasperas, claro. Me está atacando esto, ¿cierto? Vamos a bloquear. El token se va fuera, obviamente, que me mates el que quiera de aquí, como si quiera caerse la montaña o el centinela, la verdad. Me da un poquito igual. Y aquí, obviamente, el chumblock, que no puede faltar. Contra la tierra, vale. Y yo. No es un mal robo, sinceramente me gusta. Vamos
no es para nada malo. Lo que queda ver, por ejemplo, es cuando usted juega como bicho, obviamente. Me parece que tiene mucha más relevancia ahora mismo como bicho, ¿no? Que como otra cosa. Así que creo que lo voy a tirar así. Y voy a dar turno, por lo mismo. Voy a intentar, final de su turno, poner unas pocas copias de Kiki-Jiki, ¿ok? O sea, copiándolo entre sí me refiero. O si no, pongo copia de un token para bloquear. Acá lagarto, está bien. Que no es mala idea tampoco, por cierto. Reconfigura ahí, dañar 2 veces. Me parece que no lo ha puesto en el sitio correcto, pero bueno, ya él. Reconfigura ahí, vale, más 1 y prisa. Y pega solo con él. Supongo que tendrá para dar a arrollar, ¿no? O sea, tengo que poner presión, tengo que poner el cuerpo en la mesa, obviamente. Así que ya puedo arreglármelas para hacer algo. Creo que voy a tirar de un doble bloque, ¿eh? O sea, no me parece una mala idea, al fin y al cabo. Eso, si tenía para dopar me muero. Así que un doble bloque no sería mala idea. Bueno, claro, si tiene para dopar se me van los dos. Confiar en que no, sí. Vamos a ver qué tal. Aparte es cierto que si bloqueaba a lo mejor con el token, ¿no? Con la copia del token, me iba... Si tenía para darle más 3 y arrollar al final, ¿no? No tenía para eso, ¿vale? Pues te la doy de punto, está bien. O sea, me refiero, estaba en un baremo peligroso, ¿ok? Al fin y al cabo. Se muere el token, obviamente no había ningún token, así que da igual. Vale. Ponemos esto anexado quizás. Un Kiki-Jiki que seguramente ponga token con él un poco más. Al centinela, en este caso. Y me queda dar turno. Lo bueno, que puedo empezar a poner token para chumbloquear como quiera. Es una jugada muy buena. Poner tokens de esa forma. Puedo a lo mejor chumbloquear también con el centinela con espera, que no es tontería, ¿eh? Son 6, pero ahora voy a chumbloquear, ¿eh? Con el centinela. Lo dicho, me gustaría... Pondría token... Tampoco igual. Ah, que tiene amenaza. Ah, vale. Genial. De locos. Me la voy a jugar, ¿eh? Seguramente tenga para dopar. O no, quién sabe, vale. Pasa el daño. Crea tesoro, pasan 3 más, voy a 5 y pone más tesoro si cabe. Y vamos a ver qué tal. Por lo mismo, he dejado pasar el daño porque al fin y al cabo creo que rentaba un poquito más. Quiero intentar hacerlo de Kiki-Jiki y voy a ver qué tal sale. Vale, sigue sacrificando tesoro. Mientras que no encuentra algún blocker. Mate con heal, bueno. Sinceramente a mí la arena nunca me ha salido, lo cual a mí me duele, o sea, de hacer esto, el combito del Kiki nunca me ha salido, así que bueno, habría que verlo. Control completo, con humano por aquí contra la Kazan, no pasa nada, lo he dicho, tiene 2 blockers, creo que puede pasar por los lados al fin y al cabo. O sea, voy a 4, o sea, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo bastante. Reconfigura ahí, vale. 4 manás. Y reconfigura para dejarlo libre, vale. Vale, vale. Pasa hacia el turno. Después del combate, final del turno. Vale, entonces creo que ahora es cuando se podría resolver esto, ¿no? Tengo el control completo puesto, así que bueno. Pues al fin y al cabo. ¿Cómo era esto? Yo era... Ahí está. Pongo copia de él. Se resuelve. Con el propio token vuelvo a poner una copia de cualquiera de ellos, que da un poquito igual.
y así constantemente. Y durante mi turno se quedarían vivos. Se supone que se tienen que quedar vivos, ¿ok? Obviamente en físico es mucho más fácil, por lo mismo están las fases mejor. Bueno, pues uno ve las fases, ¿no? Al fin y al cabo. Pero eso, vamos a ver si acaba funcionando o no. No me lo he dicho, es el final del turno. O sea, es el paso final, así que supongo que sí que tendría que funcionar. O eso espero, claro. Ponemos copia de otro token. Y con el último token ponemos una copia, por ejemplo, de otro token incluso, ¿no? O sea, da igual, se quedarían vivos. Da igual que ponga copia de Kiki como que no. O sea, que poner incluso una copia, creo que del chamán trago, porque es que da un poquito igual, no tiene importancia. Yo quiero el propio chamán, ok. Y a ver qué tal. Si mi turno siguen vivos. Sí, en efecto siguen vivos. Perfecto, concede y punto, ¿ok? Ese es el combito que quería decir, ¿ok? Que quería que me saliera, la verdad. Sé que es súper conocido el combo, ¿okay? La mini sinergia esa que es increíble y tal. Pero, lo dicho, lo que me refería. Quería que me saliera, básicamente, ¿ok? Algo, sí que es cierto, obviamente, que este no es como el que antiguo, que por 5 con 1-1 con prisa, que por 0, obviamente, gira y pones una copia de otro bicho, que no sea legendaria. Hace casi lo mismo, pero no tienes que pagar un maná, ¿ok? Como es esto, obviamente se ha intentado evitar en el Fable, ¿no? El tema de que valga 0 para que no empieces a combar como un cabrón, ¿ok? Básicamente, solo es por eso. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Me espero fatal, me estoy dando cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que al no ser legendaria, es decir, tú al poner un Kiki que no es legendario, puedes poner dos, ¿no? Sobre todo, creo que es el combo. Porque dice otra, creo que dice. Pero bueno, el caso, al poner dos de ellos, tú puedes empezar a poner copias de uno y del otro, porque no son legendarias, no se van a morir, porque obviamente la condición del Kiki es que no sea legendaria, ¿ok? El bicho que estás copiando. Y en este caso, bueno, pues se nota un montón. En este caso, final del turno, te empiezo a poner lo mejor que sé, 13 tokens que son copias y te pego de 26 en mi turno. Se dice rápido, pero es un combito que mola bastante. Sin embargo, hay que hacerlo en el paso final, ¿ok? Dice al comienzo del paso final es cuando sacrificas los tokens que pones, así que, bueno, si lo haces al final de... O sea, en el último paso final, por ejemplo, no se morirían, no sacrificarías. Lo sacrificarías, pero en el comienzo de tu próximo paso final, el tuyo, no el suyo. En este caso, es lo que hace la diferencia. Que en estándar me parece incluso... no voy a decir mejor, porque mejor si tuviera Kiki de 5 habría muchos más combos, ¿no? Pero en estándar mola, sinceramente mola bastante, ¿ok? Mola mucho. Me quedo la mano es bastante buena, tenemos el perro infernal con, tenemos el líder de la jauría y tenemos la secuencia emergente, con lo cual podemos triquear el tema de los landforms, ¿ok? El tema de aterrizaje, que no está nada mal. Aparte, por ejemplo, tener, en este caso, ponemos un mini terreno expansivo, ¿no? Un mini Fable Passage, por así decirlo. Ponéis esta Nutella bastante. Por cierto, muchas gracias, gente, porque ya somos... la última que éramos 1700 en el canal o algo así, lo cual a mí me parece una burrada, de verdad. Sé que hay gente que tendrá 13.000, 15.000, lo que así de Magic, tiene 15.000, 13.000, 20.000 suscriptores y tal, pero vamos avanzando y no poco a poco precisamente, ¿ok? Desde el último año sobre todo estoy notando un crecimiento bastante bueno y obviamente, bueno, pues agradezco mucho, agradezco bastante. La siguiente meta seguramente está saliendo por aquí arriba, ¿no? Quizás, si no recuerdo mal, por aquí o por aquí arriba, que son los 1850 suscriptores, ¿ok? Y a partir de ahí ya los 2000, lo cual me parece increíble. Si ya flipaba cuando llega a 1000, cuando llega a 2000, perfecto, o sea, me parecerá increíble. Por ahora no está nada, la verdad, lo cual me parece raro, pero bueno. Aún así, yo si jugara esta mano tendría que ser turno 1, puedo hacer incluso perro final de con, pero jugando turno 2 el patio, ¿no? Bueno, sí, el patio de los cabaretti. ¿Qué le ocurre? Pega de 4 en el turno, pero a partir de ahí nada. Se queda la mano, pero creo que va a conceder. Sería turno 1 no hacer nada. O sea, jugar el patio de los cabaretti, me parece que puedo incluso meter eso, intentar meter presión con el perrito infernal, ¿eh? Vamos a probarlo. Al fin y al cabo, hasta el turno 2 no podría ser el líder de licántropa. Y me parece que en este caso pegar de 4 no es mala idea. Pero para nada, ¿eh? A ver, turno para él. Sí, creo que va a conceder, básicamente. Por lo mismo, ha perdido... Bueno, supongo que tendrá un fallo de conexión o algo, lo que sea. Pero generalmente cuando sucede esto, concede automáticamente a partir de un punto, ¿no? Dice que aparezcan las rayitas aquí. Lo dicho, hacía básicamente ese turno patio de los cabaretti, buscaba 2 tierras, más 4, pegaba de 4, y a partir de ahí, por ejemplo, turno 3 era Liga Jauría, y bueno, pues, por ejemplo, bajar más tierra, buscar secuencia emergente, pegar en el turno y robar carta, ok, o sea, está bastante bien. Y quizás este mazo obviamente va a rotar, ¿no? Lo cual, bueno, pues ya no me deja mucho más que hacer en el mazo,
Pero sí que es cierto que carta me gustaría meter un par de zapapicos más, ¿ok? Me parece que tiene una gran calidad, ¿no?, de carta. Al fin y al cabo le aplica este efecto a cualquier bicho que tú quieras, ¿ok? Como si quieres equipárselo de nuevo al perro infernal halcón, que va a ser lo mismo, ¿ok? Se va a topar el doble. Concede, por lo mismo, ya se han acabado los tiempos, ¿no? Y esta la ganamos básicamente por eso, porque realmente no ha hecho nada. Pero bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. La primera partida duró un montón, ¿ok? Y sin embargo me siento bastante orgulloso de cómo ha ido, ¿no? Sí que es cierto que podría haber hecho alguna otra cosa, pero en general el combito, el combar con los KX me ha encantado, ¿ok? Una sinergia muy bruta, muy guay, ¿ok? Queda muy vistosa a la vista. Queda raro decirlo, ¿no? Pero queda muy bien a la vista y que mola mucho hacerlo, de verdad. Aquí me voy a mentir, mola hacerlo. Y bueno, básicamente eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.